Desde hace cientos de años que la tradición oral viene contándonos sobre extrañas criaturas nocturnas. Visitantes de dormitorio los llaman. Siluetas, figuras humanas oscuras como la noche que te visitan mientras duermes. Pero existe una en particular que me llama profundamente la atención por una característica que tiene. Y es que testigos de todo el mundo aseguran haberla visto. Me refiero al hombre del sombrero. Esta figura a la que la mayoría describe como un hombre alto, con su característico sombrero, vestido totalmente de negro que aparece a los pies de tu cama o muy cerca y se queda allí, observándote hasta que decidas hacer algo, esconderte o quizá enfrentarlo. No ha sido visto por pocos, son cientos quienes aseguran haberlo visto. ¿Quién o qué es? ¿Qué quiere? ¿Por qué se presenta? Nos lo van a contar testigos reales de esta terrorífica presencia. Quédense hasta el final. Muy buenos días, mi nombre es Jaciel y como les comenté anteriormente, hoy quiero hablarles sobre el hombre del sombrero, también conocido como The Hat Man en inglés. Una extraña entidad oscura que muchos dicen haber visto. Suelen describirlo como una silueta sombra de un hombre vestido de negro que es fácilmente reconocible porque lleva un sombrero con borde plano o a veces de copa. Algunas personas cuentan que han logrado identificar un reloj de oro que le cuelga a un costado y ojos muy profundos de color negro. Como dato curioso les contaré que según Wes Craven, el creador del famosísimo mundo de Freddy Krueger, él mismo recibió la visita de este hombre del sombrero cuando era un niño. Según él mismo relató en una entrevista, tenía algo más de 10 años cuando se encontraba en su habitación y vio pasar por su ventana a esta extraña criatura. Dice que tenía un rostro aterrador, muy difícil de describir, y que en un momento la silueta le miró directamente a los ojos y pudo experimentar un miedo que nunca antes había sentido. Y esta experiencia habría sido, según él mismo ha relatado, la inspiración que tuvo para poder crear a Freddy Krueger. El testimonio de Craven resulta aterrador por sí mismo y de manera particular, pero cobra todavía más peso cuando se conoce que coincide con el relato y descripción de cientos de personas de otras partes del mundo que no se conocen entre sí. La verdad no recuerdo la fecha exacta, pero fue hace algunos años. La planta baja de mi casa se divide en cocina, comedor, sala y el cubículo para subir hacia las escaleras del segundo piso. Teníamos una sala de 3 sillones. Yo estaba sentada en una de las sillas del comedor junto al sillón. Estaba muy concentrada haciendo mi tarea cuando de pronto sentí un escalofrío. Volteé hacia el sillón largo y ahí estaba. Una sombra negra sentada usando un sombrero. Me quedé mirándola por unos segundos y de repente vi cómo corrió velozmente hacia mí. En ese momento me quedé aterrorizada y corrí. Le di la vuelta al comedor, me brinqué el sillón que obstruía el paso hacia el cubículo y subí las escaleras lo más rápido que pude para dirigirme a la azotea donde se encontraba mi abuela. Al llegar le comenté lo sucedido y no me creyó, pero seguí aterrorizada y mi cara lo decía todo. Años después, sentada en mi habitación que quedaba junto al baño que daba hacia las escaleras para bajar a la sala, volví a sentir ese horrible escalofrío, y aunque sentí miedo de voltear, lo hice. Al voltear me encontré con la misma sombra negra usando un sombrero mientras salía del baño. Me quedé helada por unos segundos y corrí a asomarme, pero cuando lo hice la sombra ya había desaparecido. Me quedé pensando y decidí que sería mejor encerrarme con seguro. Tuve mucho miedo, aunque no tanto como la primera vez. Esas han sido las 2 únicas ocasiones en las que me he encontrado al hombre sombra con sombrero, y espero no volver a hacerlo. No sé qué sea ni a qué se deba, pero ese escalofrío que sentí, esa sensación, no quiero volver a tenerla nunca más. El hombre del sombrero era completamente oscuro, alto, no tenía rostro, era completamente negro. El sombrero era mediano, del tamaño de su cabeza, pero era muy aterrador. Una de las características que tendría el hombre del sombrero, según quienes afirman haberlo visto, es que a pesar de no tener rostro, emite una sensación de estarte observando directamente, y que esa sensación viene acompañada de un terror inmenso. Aterroriza a las personas, pero no llega a hacerles nada en concreto. Mi nombre es Santiago, actualmente tengo 18 años y te voy a explicar detalladamente qué fue lo que sucedió.
Fue cuando tenía aproximadamente 5 años. En ese tiempo, al no existir la tecnología que hay ahora, todos los niños de la cuadra salían a jugar a la calle fútbol, al escondite, palitos chinos, etc. Nosotros vivíamos y vivimos actualmente en una región que está conformada por muchos edificios. La ubicación de los edificios es un poco tenebrosa porque los edificios están en forma circular, de modo que el centro es un área verde y siempre está muy oscuro por las noches. Muchas cosas han pasado allí. Ese día estábamos jugando como un día normal. Nuestros padres estaban afuera cuidándonos. En eso, uno de los chicos dijo que había un hombre sentado arriba en la azotea del edificio. Nosotros dirigimos nuestra mirada y, en efecto, había un hombre sentado en el barandal de la azotea. Su vestimenta era completamente negra, con un sombrero negro. Los chavos más grandes subieron con algunos adultos a la azotea y ya no estaba el hombre. Sin embargo, mi hermano me cuenta que él le logró ver que tenía los ojos rojos y lo vio muy alto. Yo le comento que lo que yo vi fue al hombre con el sombrero negro, pero que yo pensé que se trataba de un vecino o algo así. Sin embargo, mi hermano logró ver sus ojos rojos. Quiero agregar que solo hay una salida del edificio, que es la de la entrada en donde estábamos todos, por lo que sin duda alguna ese hombre no era ningún vecino. Pues era así igual como en la publicación, la foto, así completamente negro, tenía el sombrero, yo no le logré ver los ojos, pero sí era alto, te digo, yo lo vi arriba de la azotea, sentado viendo lo que hacíamos, y no tenía rostro, no, porque te digo que se veía todo oscuro, aparte de que era de noche, se veía oscuro. Hasta el momento los testigos que hemos escuchado aseguran que la aparición de esta entidad ha sido siempre física, pero también existen testimonios de personas que aseguran haber tenido encuentros oníricos con el hombre del sombrero, es decir, en sueños. Aún así aseguran que se trata de una experiencia muy vívida y muy terrorífica. En este tipo de experiencias las personas que lo viven suelen atribuirlo directamente a episodios de parálisis del sueño, que para quienes no hayan oído hablar de esto, se trata de esa desagradable sensación de no poder moverte ni hablar cuando te estás quedando dormido o estás despertando. Hay quienes llaman a esta afección como cuando se te sube el muerto, porque lo describen como un momento terrorífico en el que no te puedes mover y sientes como si algo te sujetara o te aplastara. Desde la antigüedad esto se ha asociado siempre a experiencias paranormales, ya que mientras te está sucediendo puedes llegar a ver extrañas criaturas, a sentirlas e incluso oírlas. Desde el punto de vista científico se trata de un trastorno del sueño que se sitúa dentro del grupo de las parasomnias, y que básicamente se trataría de un momento en el que tu mente está medianamente despierta pero no tu cuerpo, y se produce una mezcla entre el sueño y la vigilia, y esto trae consigo síntomas como las alucinaciones hipnagógicas. Y es lo que hace posible que puedas ver y sentir cosas del mundo de tus pesadillas en la vida real. Y el motivo de ver cosas malas y no buenas sería porque se trata de un momento muy desagradable que el cerebro interpreta como algo negativo. Volviendo a lo que nos concierne, es durante estos episodios de parálisis del sueño que muchas personas aseguran ver al hombre del sombrero. Y es el caso de Paula. Hola, soy Paula Hernández, vivo en Madrid y tengo sueños con parálisis del sueño. Me despierto sudada cuando le veo, lleva un gorro negro y una gabardina negra y a veces logro ver su cara y es como que me quiere decir algo. A veces está de pie, otras veces se sienta en el borde de mi cama. No puedo moverme, no puedo mover los pies ni los brazos, solo tengo los ojos abiertos. Me pongo a sudar un montón, ya cuando me levanto, tengo miedo, tengo como terror. Él es alto y también creo que he logrado ver sus pies y lleva como unas, no sé si son botas o no sé, es que es muy raro todo. La explicación científica de la parálisis del sueño podría llegar a ser, por tanto, una de las explicaciones más lógicas que se le podría dar a la aparición del hombre del sombrero. Sin embargo, creo que es importante destacar dos cosas. La primera es que, como ya hemos visto, esta aparición se sale muchas veces del mundo de los sueños y hay quienes, estando totalmente despiertos, aseguran haberla visto. Y la segunda es que los sueños y pesadillas varían radicalmente de persona en persona, pues se trata de algo plenamente de nuestro mundo interior. ¿Cómo es posible entonces que personas tan diferentes entre sí y de distintos lugares del mundo coincidan describiendo a la misma entidad?
Mira, todo empezó cuando hace 5 años yo vivía en Estados Unidos. Nos acabábamos de cambiar de casa y mi abuela estaba de visita. Ella suele levantarse por las noches para beber agua, y un día haciendo esto vio como una sombra se metía en mi cuarto. Sintió mucho miedo y fue a checar. Mi cuarto era pequeño, así que se podía mirar todo en cuanto entrabas por la puerta, pero no vio a nadie. Sin embargo, sentí una presencia muy fuerte. Mi familia es cristiana, así que mi abuelita empezó a rezar hasta que sintió paz, pero dijo que no se le pasó el miedo hasta casi las 4 o 5 de la madrugada. Después, mi otra abuela también nos vino a visitar y otra vez lo mismo. Ambas siempre han sido muy sensibles a este tipo de cosas, y pues mi abuela materna lo mismo. No le habíamos contado nada de lo que mi otra abuela había visto, pero nos contó que una mañana había visto a una sombra de un hombre con sombrero entrar a mi cuarto. En ese momento no sintió nada, pero al llegar a su cama en el cuarto de visitas se comenzó a sentir muy mal. Le dio calentura, sentía que alguien la estaba viendo todo el tiempo por la ventana. Y así estuvo hasta que regresó a su casa en México. Después de 4 años viviendo en Estados Unidos, nos regresamos a México, a Monterrey. Y lo mismo pasa aquí en mi cuarto. Mi casa es de 3 pisos. Mi cuarto está enfrente del cuarto de la lavandería, y yo siempre he sentido vibras muy feas en ambas habitaciones. Al tiempo me regalaron a mi perrito y siempre en la madrugada empezaba a ladrar. Le ladraba a mi ropero, y una noche vi como mis zapatos se empezaron a caer. Toda mi ropa se empezó a caer. Un día estaba sentada en la terraza que también está en el 3er piso y estaba mirando hacia adentro. Desde la terraza se podían ver las escaleras del 3er al 2º piso, y entonces sentí que alguien venía. Yo estaba haciendo tareas y pensé que era mi mamá. Quería preguntarle algo. Entonces me levanto, abro la puerta y es ahí donde le veo. Era una sombra que se iba haciendo más grande, como que se iba acercando a mí. Ay, todavía me da escalofríos contarlo. Altísimo, no sé, 2,5 metros, la verdad, muy grande, con un sombrero, o sea, se ve, pero yo no podía ver nada en las escaleras, solamente se veía en la pared la sombra. En la pared se podía ver la sombra, pero cuando volteabas a ver a la escalera, pues no había nadie, pero la sombra se veía clarita, muy clara. Mi novio estaba conmigo, ambos estábamos en la terraza, así que me metí corriendo a decirle que viniese. Estaba muy asustada. Y entonces él vino detrás de mí, pero la sombra ya no estaba. A mí se me quedó ese sentimiento. Se sintió muy feo. Sentí escalofríos por todo el cuerpo. Sentí los pelos de punta. Mucho, mucho miedo. Eran como las 10 de la noche. Estaban todos los focos prendidos. Estaba mi novio, estaba mi familia abajo, o sea, no era una situación en la que se encontrase todo muy oscuro y yo estuviese sola. El simple hecho de su presencia se sentía horrible, y ya pues esa misma noche lo pasé muy mal. Mi perro ladró muchísimo, un ladrido alarmante. Otra posible explicación que se ha dado a este tema es que quizá pueda tratarse de temores arquetípicos, es decir, imágenes de la cultura popular que vamos asimilando y captando en nuestra mente a lo largo de toda nuestra vida de manera inconsciente y que sacamos y afloramos en el peor de los momentos. Por ejemplo, aún sin haber visto la película de Freddy Krueger, puedes pensar en su imagen porque forma parte de nuestra cultura colectiva. Y es algo que tienes en la mente. Es sin lugar a dudas una opción muy interesante y en la cajita de información les dejaré las webs que consulté respecto al tema porque merece la pena leerlo, es súper interesante. Básicamente, basándonos en teorías freudianas y otras tantas sobre arquetipos, entendemos que en todas las culturas hay rasgos compartidos entre las personas sobre aquellas cosas que nos causan miedo. Hola Jaciel, soy Marcos Blanco y soy de Burgos. Cuando teníamos 15 años, mi hermano y yo dormíamos juntos en la misma habitación. Carlos era 2 años mayor. Esto fue en el año 73 aproximadamente. Vivíamos en una zona poco poblada y todo lo que pasaba en tu casa al día siguiente lo sabía todo el mundo y viceversa. Recuerdo aquella noche con espanto y mucho terror. Debían ser sobre las 22 de la noche y nuestros padres ya se habían ido a la cama. Carlos y yo jugábamos a echar piedras al pozo desde la ventana. Las recogíamos durante el día y las lanzábamos desde la ventana cuando era de noche para no dar a nadie. Aquella noche hacía mucho viento y decidimos dejar pronto de jugar porque hacía mucho fresco para tener las ventanas abiertas. Nos metimos a la cama y nos pusimos a hablar. No teníamos ganas de dormir, pero tampoco podíamos hacer mucho ruido para no despertar a nuestros padres. Así que empezamos a hablar del diablo. A Carlos no le daba demasiado miedo hablar de estos temas, pero a mí me causaba terror.
y solo lo escuchaba hablar como me contaba las cosas que escuchaba en la escuela. Que el diablo se presentaba si lo llamabas, que te hacía favores, que lo podías oler si se te acercaba y muchas otras cosas. Estábamos en ello cuando Carlos se queda en silencio y yo me imagino que lo está haciendo para meterme miedo. Entonces le digo que lo deje ya, que no tiene gracia, pero continúa sin responderme y me dice: «Calla, calla», con la voz entrecortada. Con la poca luz que había en la habitación le miro a los ojos y los tiene abiertos como platos mirando a la puerta que estaba cerrada. Entonces veo un hombre con sombrero, todo de negro, quieto y sin moverse. No podía ser ropa en una percha ni nada parecido porque en casa no había ropa de ese tipo, y menos sombreros altos de ese tipo. Me tapé con las mantas y le dije a Carlos llorando que qué era eso. Carlos seguía sin hablarme, y cuando me destapé ya no estaba el hombre. Nos dormimos mudos y yo llorando. A la mañana siguiente le pregunté si se acordaba de algo para asegurarme de que no había sido una pesadilla. Y entonces me confesó que nunca había pasado tantísimo miedo y que estaba convencido de que lo que habíamos visto era el diablo, que lo habíamos llamado por hablar tanto de él. Era muy alto, como de 2 metros, por poco alcanzaba el techo. No le vi ningún rostro, solo la silueta oscura. No se movía nada, estaba como una pegatina en la puerta. Sentimos mucho miedo, sobre todo yo, que no podía ni hablar. Mi hermano dice que olía muy mal mientras estuvo en la puerta con nosotros. Yo de eso no me acuerdo, pero con el miedo que pasé es posible que no me diese cuenta de aquello. Tenía también una capa negra larga, como si fuese un hombre de otra época. Ahora que ya hemos compartido toda esta información acerca del hombre del sombrero, me gustaría saber cuál es su opinión y los invito a escribírmelo en los comentarios. Existe también una web súper interesante llamada The Hatman Project, en la que su creador cuenta su experiencia personal con la aparición del hombre del sombrero y además reúne experiencias de personas de todo el mundo. Tal y como él cuenta, comenzó a reunir estas historias desde el año 2001. Si les interesa este tema, allí podrán leer cientos de historias más. También, si les gusta este tema, les recomiendo el docufilm The Nightmare del 2015 disponible en Netflix, donde un grupo de personas relata su experiencia con la parálisis del sueño y las apariciones del hombre del sombrero mientras se recrean los hechos de una forma súper cruda. Sin lugar a dudas, si de una cosa podemos estar seguros, es de que vivimos en un mundo repleto de misterios y que eso nos causa miedo a la par que intriga y cuestionarnos de todo. Quizá el propio Craven en The New Nightmare tenga una respuesta a todo esto. Cuando la historia termina, el mal es liberado. Como las películas han acabado, el genio sale de la lámpara. Él intenta cruzar el umbral y pasar de las películas a la realidad. Solo podemos detenerlo haciendo otra película. No se vayan sin dejarme un dedito arriba y suscribirse si todavía no lo han hecho. Nos vemos la próxima semana.